Interior de Turquía, Süleyman Soylu, amenazó a la Unión Europea con romper el acuerdo de refugiados y enviar a 15.000 migrantes cada mes a su territorio, según informó el rotativo Hürriyet. Tenemos un acuerdo de readmisión. Si queréis, cada mes abrimos el camino a 15.000 refugiados y perdéis la cabeza, dijo Soylu en un evento de anoche en Ankara, Turquía. Amenaza de forma reiterada a la Unión Europea con suspender el acuerdo cerrado en marzo de 2016, por lo que se avino a recibir de vuelta a refugiados llegados a Grecia desde su territorio a cambio de ayudas económicas y la exención de visados para sus ciudadanos. Las amenazas han aumentado de tono desde que Alemania y Holanda vetaran mitines de campaña electoral a ministros turcos en sus países en apoyo de la reforma constitucional que entregaría todo el poder ejecutivo al presidente actualmente islamita Recep Tayyip Erdogan. Soylu señaló que las acciones de Europa tienen la intención de debilitar Turquía. En los pasados días, Erdogan ha acusado a Alemania y Holanda de compartimentos nazis y fascistas y ha llegado a atribuir a Ámsterdam el genocidio de unos 8.000 musulmanes en la localidad bosnia de Srebrenica cometido por milicias serbo-bosnias. Tenemos ya también con nosotros al especialista en temas internacionales, Antonio Barrios, quien nos va a poner pues un poco en perspectiva, don Antonio, este conflicto que a nosotros a este lado del planeta nos cuesta un poco más entender y ahora leí una información de la CNN, 4 puntos principales para poder entender este conflicto y las personas que están de un lado para el otro por conflictos e intereses políticos y económicos. Bien, buenos días y gracias por la invitación. Sí, evidentemente las relaciones entre Turquía y la Unión Europea en general se han venido deteriorando, no desde el fallido golpe de Estado, que es como se ha querido atribuir, sino incluso desde mucho antes, es decir, desde hace ya aproximadamente 15 años, Turquía viene luchando dentro del esquema de la Unión Europea ser miembro pleno de la Unión Europea. Recordemos que Turquía es miembro pleno solamente de la OTAN, lo cual no lo hace acreedor o no lo hace con derecho de ser automáticamente un miembro más de la Unión Europea, y eso es lo que ha venido precisamente Turquía luchando desde hace aproximadamente 15 años, en la cual pues evidentemente la Unión Europea, aparte de aspectos de carácter cultural, religioso e incluso político, ha venido rechazando, poniendo toda una serie de trabas a lo largo de todos estos años para que Turquía no sea parte de la Unión Europea. Esto ha generado también por supuesto, es decir, este es como un inicio de todo este conflicto que en algunos momentos ha tenido altibajos muy serios y lo que llega a agravar el problema es precisamente con el fallido golpe de Estado en Turquía, donde la Unión Europea pues encontró fácil pues atribuir de que ante la violación de los derechos humanos en Turquía, que no es parte de los estándares que la Unión Europea al menos exige, eso le ha servido precisamente a la Unión Europea también pues para determinar todavía inviable la posibilidad de que Turquía sea parte de la Unión Europea. Acusa al gobierno de Erdogan en particular, que ha utilizado una política muy nacionalista, muy fuerte, no solamente a lo interno de Turquía, sino incluso para con sus vecinos inmediatos y principalmente con la Unión Europea, que es con la que tiene una relación muy fuerte, política, cultural, evidentemente cultural y de inmigración, pues por todos los inmigrantes turcos que viven también, principalmente en Alemania. Es decir, Alemania es el país que tiene en este momento más turcos. La mayor cantidad de turcos. Se estima que aproximadamente 3 millones de turcos viven en Alemania y de ahí sucesivamente en otros países con menor cantidad, pero igualmente con un peso muy importante. Entonces, aunado también a lo que pasó precisamente en Holanda recientemente, hace escasos menos de una semana, pues eso ha venido a agravar la situación política y diplomática entre ambos países. Evidentemente, Turquía tiene una herramienta muy poderosa que podría poner en jaque a la Unión Europea y es el tema de la migración. Eso es lo que estaba leyendo Helen Naranjo, sí, es decir, lo que estaba informando Helen Naranjo, está amenazando con enviar más migrantes. ¿Por qué? Sí, es que, a ver, hace 2 años aproximadamente hay un acuerdo hace 2 años que firmó Turquía con la Unión Europea, o más bien el principal interesado era precisamente la Unión Europea, para utilizar a Turquía como un filtro o como un retén para que todos los migrantes provenientes de África y del Medio Oriente por la guerra en Siria y otras situaciones de inestabilidad en otros países del Medio Oriente, sobre todo también en Irak, el acuerdo era precisamente que Turquía se encargara de
recibir a todos los migrantes y darles el trato pues humanitario que esto requiere. De ahí que el acuerdo no solamente sea un acuerdo sin que no haya mediado dinero, por supuesto que hay cientos de millones de dólares que recibe precisamente Turquía de la Unión Europea para encargarse de ese trabajo, y el hecho de que ahora Turquía amenace a la Unión Europea con no detener a los migrantes y permitir que a través de Turquía pasen los migrantes para acceder a cualquier país de la Unión Europea, pues es algo que definitivamente hay que reconocerlo, y eso la Unión Europea lo sabe muy bien, pone a temblar a los países europeos, porque Turquía hasta el momento ha dado muestras de, en realidad, haber controlado de alguna forma la migración por este acuerdo, y el hecho de que ahora amenace con levantar o anular o permitir que ciertas cantidades de personas pasen diariamente, porque los migrantes siguen llegando. Sí, no significa que ya con eso se detuvo, o sea, llegan, no entran a Europa porque son detenidos precisamente en Turquía, pero a la hora de amenazar a la Unión Europea, pues evidentemente eso pone en jaque a la Unión Europea porque necesita de alguna forma tener un control de la migración proveniente de afuera, que desde que empieza hace 3 años, pues ha demostrado la Unión Europea no tener un control real y ha sido un caos total, e incluso hasta de problemas políticos entre los mismos miembros de la Unión Europea, en cuenta precisamente Gran Bretaña, y de ahí toda la derivación del Brexit y todo lo que ya hemos visto hasta el momento. Helen lo decía muy bien, ¿por qué están en bronca Turquía con Holanda? O sea, bueno, ¿cómo puede entender uno ese conflicto? ¿Cuál es el meollo del hoyo, como dicen? Bueno, el punto principal es de que viajaron funcionarios políticos del gobierno de Turquía para hacer proselitismo político dentro de Holanda. Holanda, al parecer, es el segundo país más importante con presencia de población turca después de Alemania. Y el hacer proselitismo en otro país, por lo general, es prohibido en las constituciones de cada país. Lo que pasa es que la Unión Europea nunca se había enfrentado antes ante una situación de este tipo, en tener que verse obligada, ante el conflicto que tiene en este momento con Turquía, de tener que empezar a regular lo que sí se puede y lo que no se puede por parte de políticos de países foráneos que pretenden utilizar a sus nacionales que viven en otros países para hacer campaña política o cualquier otro tipo de proselitismo político en favor del gobierno al cual estos migrantes pertenecen. Y en este caso, pues lo que está tratando de promover el presidente Recep Tayyip Erdogan, el de Turquía, es precisamente pedirle a los turcos de Holanda que voten a favor del referéndum que está promoviendo Erdogan, para que le brinde a Erdogan, el Parlamento turco, poderes extraordinarios y una prórroga en esos poderes extraordinarios centralizados que Erdogan tiene, precisamente con el pretexto de salvaguardar la seguridad del país. Considera que todavía hay peligro después del fallido golpe del año pasado, y todo eso que le ha servido precisamente a Erdogan para seguir centralizando cada vez más el poder, no solamente como una forma de controlar el país, sino incluso para arremeter contra la oposición, y este conflicto casi bélico que tiene con los kurdos de Turquía, que es prácticamente casi una guerra abierta, pero que no se cubre por los medios de comunicación, pero que en efecto hay una confrontación bélica de los kurdos que viven en Turquía, y esta centralización de poder y estos poderes extraordinarios le están permitiendo a Erdogan, sin tener que dar cuentas al Parlamento o sin tener que dar cuentas incluso a la Unión Europea, porque hay que recordar que Turquía, después del fallido golpe, suspendió la Carta Europea de Derechos Humanos, que a pesar de todo eso, pues Turquía fue de los primeros países en la década de los 50 que firmaron esa Carta Europea de Derechos Humanos. Hasta la fecha está suspendida, y eso hace precisamente que, aparte de lo que recientemente ocurrió en Holanda, otros problemas anteriores hayan agravado la relación de Turquía con la Unión Europea. Don Antonio, ¿de cuánto sería esta prórroga y cuál es el ambiente que tiene él tanto dentro de Turquía como de otros países donde están turcos, como dice usted, en Alemania y Holanda, para que le aprueben o en este referéndum pueda ganar lo que él quiere hacer en la Constitución de Turquía le permite prorrogar cada 6 meses. Somete a revisión cada 3 meses cómo está la situación de seguridad, y puede ampliarlo 3 meses más, es decir, puede hacerlo cada 6 meses. De hecho, en noviembre del año pasado ya había pedido al Parlamento Erdogan no solamente poderes extraordinarios, lo cual el Parlamento en Turquía se lo aprobó, y dentro de esos 3 meses, de lo que fue de noviembre a la fecha y lo que llevamos de marzo, ha venido trabajando Erdogan en lo que va del mes de marzo, haciendo proselitismo a lo interno de Turquía, pero también fuera de lo que Europa no creyó tener que regular, para prohibir precisamente de que no se utilice en este caso a los turcos que viven en Europa,
como una mampara o como una forma de apoyo para lo que precisamente está haciendo o lo que pretende hacer Erdogan dentro de Turquía, sobre todo también porque a la Unión Europea le preocupa que dentro de todo ese esquema de los derechos humanos se estén utilizando no solamente los kurdos con ese fin, perdón, a los turcos que viven en Europa, en cualquier país europeo, sino que no utilice a Europa como una forma para que Turquía entonces emprenda cualquier tipo de acción a lo interno de Turquía para a la hora de ampliar esos poderes extraordinarios, que es lo que había venido en todos estos meses desde el fallido golpe de Estado, reclamándole la Unión Europea a Turquía de que restablezca los derechos, que restablezca la Constitución, que deje de utilizar el ejército como una forma de represión, que lea los derechos a los cientos de personas que están dentro de Turquía, encarcelados, a los periodistas, a los académicos, toda aquella limpieza enorme que Erdogan hizo en ese entonces, que todavía las cárceles están muy llenas de personas. Entonces, esto tiene toda una raigambre de efectos políticos, culturales, de derechos humanos, ideológicos, religiosos, incluso comerciales, porque Turquía ha amenazado incluso a la Unión Europea en no permitir la exportación de los productos de la Unión Europea hacia Turquía y viceversa. Y eso es parte, pues, un poco del acercamiento que está teniendo Erdogan con otros países de corte más autoritario, como lo que es Rusia, principalmente en ese sentido. Y ahora con Duterte, en el caso de Filipinas. Entonces ya uno va entendiendo por qué la bronca de Turquía con la Unión Europea, porque le está pidiendo que restablezca todos los derechos humanos. Correcto. Ajá, ante las medidas tan autoritarias que tomó Turquía de perseguir académicos, políticos, y que ahora se acrecientan con el interés de realizar proselitismo político por parte de figuras del gobierno de Erdogan, por ejemplo en Holanda o en Alemania, precisamente para darle más poderes. Sí, de hecho, más poderes a Erdogan. De hecho, Alemania prohibió, es decir, Angela Merkel no encontró un problema que viajaran a hacer ese proselitismo, pero sí hay un estado dentro de esta federación alemana que está en condición de prohibir. Austria lo prohibió, Suiza lo está prohibiendo también. Y en Holanda se prohibió, eso fue principalmente en Holanda hicieron expulsión ya directa. Ahí fue la primera. Ahí es donde arranca el problema. Lo que pasa es que el tema de la migración sigue siendo el plato fuerte que sirve con propósitos políticos. Eso era lo que quería preguntar. Sirve con en propósitos Holanda religiosos. expulsaron a los proselitistas. Y ahí vino un poco la ira de Erdogan en ese sentido. Eso le daría entonces más poderes a él frente al Parlamento. De hecho, el Parlamento está a favor de otorgarle poderes. Lo que pasa es que evidentemente hay grupos de oposición dentro del Parlamento turco que evidentemente no están de acuerdo con eso, pero hay partidos políticos, sea porque estén asustados o sea porque pueden tener algún rédito político a la hora de apoyar a Erdogan, que prefieren mejor apoyarlo que tener a Erdogan por el poder que tiene en su contra. Por eso la cercanía con Rusia, y ahí fue el atentado que se dio contra el embajador ruso. Exactamente, en Ankara. En Ankara. Sí. Ahora, el punto es, ¿podrá Turquía romper el acuerdo con la Unión Europea, ya que está tan enojado, hay tanto conflicto, tan tensa la relación, y permitir que entren más migrantes, más de esos 15.000 migrantes por, ya olvidé el dato, son 15.000 migrantes por, vamos a ver, 15.000 migrantes cada mes a su territorio. Y que pasen y que se vayan para Europa. Sí, es decir, no hay nada, no hay absolutamente nada. Que ya no sirva de barrera a Turquía para los migrantes. No hay nada que le impida a Erdogan hacerlo. Evidentemente, política. Bueno, hay que esperarse a ver hasta dónde va a llegar el nivel de profundización del conflicto, hasta dónde van a estar dispuestos tanto la Unión Europea como Turquía, pero sobre todo Turquía, que es la que está más molesta por eso y puede incluso de manera impensada tomar medidas que después incluso le pueden llegar a afectar, pero desde políticamente hablando no hay nada que le impida a Erdogan anular. El problema es que jurídicamente hablando hay un acuerdo formal entre el gobierno de Turquía y los gobiernos de la Unión Europea, en donde cualquier anulación con esas características sí le trae implicaciones legales precisamente a Erdogan, porque entonces todo el dinero, toda la enorme cantidad de dinero que la Unión Europea le ha dado a Turquía para que se encargue del trato humanitario de los migrantes que llegan de cualquier parte de África o del Medio Oriente producto de esos conflictos, podría incluso pedirle a la Unión Europea a Erdogan que haga la devolución de los dineros si en efecto no va a cumplir lo que está estipulado en el acuerdo. Entonces Erdogan incluso
pese a los poderes extraordinarios, no significa que ante esos poderes es que puede tomar cualquier decisión sin que eso no tenga implicación. Claro que va a tener implicación. El asunto es que depende de cómo se va a manejar, tanto por los europeos como por Turquía, este conflicto, que no necesariamente creo que tenga que llegar a niveles ya mayores, porque no hay razón en ningún sentido. Pero en fin, bueno, hay que ver qué motivaciones políticas podrán haber en medio como para ver qué tipo de aprovechamiento pueden tener ambos bandos que ahorita están confrontados. Y así rapidísimo, para no quedarme con esa duda, don Antonio, si en el referéndum que van a realizar la población turca decide que no le van a dar esos poderes a Erdogan, igual entonces él retrocede con eso, aunque el Parlamento esté de acuerdo. Es que, es decir, si el Parlamento aprueba algo, es decir, Erdogan quiere hacer un referéndum con el pueblo para tener un mejor apoyo y no depender solamente de lo que el Parlamento dice. Pero si lo pierde no hay problema. No, si lo pierde no hay problema, porque al final de cuentas el Parlamento turco le dio poderes ya políticos y le aprobó, incluso lo convierten en ley. Mientras que esto subsana la situación interna dentro de Turquía. Pero lo que Erdogan quiere de alguna forma es, en caso de reelegirse a partir de todo esto que está ocurriendo dentro de Turquía y continuar en el poder, aprovecharse de esta situación política dentro de la misma Turquía. Ok, perfecto. Bueno, vamos a corte. Muchas gracias, Antonio Barrios.